Buenas tardes, compañeros del curso de cálculo integral. Mi nombre es Gary Alexander Fry. En este momento voy a hacer la sustentación de la segunda actividad. El ejercicio que se me ha asignado es el ejercicio número 2, el cual les voy a exponer en este video. Dice el ejercicio: utilizar la definición de suma de Riemann para hallar una aproximación del área bajo la curva entre la función f de x menos 3 al cuadrado más 1 en el intervalo 0,2, en donde se usa una partición de n igual a 5. Quiero dar un abrebocas. Recordemos que la suma de Riemann es un método que por medio de que es una aproximación del área bajo la curva y trata de dividir esa área en formas simples como rectángulos o trapecios. En este caso, pues esa es la suma de Riemann. También permite calcular pues integrales definidas con el método hecho por el alemán Riemann. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Como nos dan un intervalo de 0,2, tratamos de dividir en n subintervalos, ¿ok?, de igual longitud. En este caso, pues lo hacemos con el delta de x, que nos expone en el método de Riemann que b menos a sobre n es este subintervalo de igual longitud. Habría que hallarlo de esa forma. Por lo tanto, pues nos dice la suma de Riemann que hay que tener en cuenta pues cuál es b, cuál es a y cuál es n en este caso. Recordemos que el intervalo es a, b, por lo tanto b es igual a 2 y a es igual a 0 y n nos dan en el problema que es igual a 5, o sea que en teoría son 5 los rectángulos que tenemos que hallar en el área bajo la curva. Por lo tanto, una vez hallado esto, tenemos que 2 menos 0 sobre 5 da 2 quintos, o sea que este diferencial x de subintervalos de igual longitud sería 2 quintos. ¿Ok? Después tendríamos que evaluar los puntos, ¿ok?, los puntos resultantes del intervalo del menor valor más el diferencial que acabamos de calcular, que es los subintervalos de igual longitud, más en este caso la conformación de n sub i. Yo lo he llamado n sub i es a la cantidad de n indicada. En este caso son igual a 5, pues en este caso sería n1 o 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces, vamos a hallar ese x sub i para cada intervalo para poder seguir utilizando la fórmula de Riemann de las sumas en la expresión original. Entonces, quedaríamos de la siguiente manera: x1 igual a 0. ¿Por qué 0? Porque 0 es el intervalo de menor valor, ¿ok? Más el diferencial de subintervalos de igual longitud, que ya lo hallamos, que es 2 quintos, multiplicados por los números en orden ascendente de la cantidad de rectángulos. Entonces son por un rectángulo, por dos rectángulos, por tres rectángulos, por 4 y por 5. Entonces los hallamos rápidamente. 0, obviamente el 0 aquí no interfiere en nada. Entonces 2 quintos por 1, 2 quintos, 2 quintos por 2, 4 quintos, 2 quintos por 3, 6 quintos, 2 quintos por 4, 8 quintos, 2 quintos por 5, 10 quintos, que 10 quintos es igual a 2. Una vez tengamos ya cada punto definido, x1, x2, x3, x4 y x5, para hallar la sumatoria inferior, lo reemplazamos en la función, cada punto. Entonces, en la función tenemos que es x menos 3 al cuadrado más 1. Donde vaya x lo reemplazamos por x1, x2, x3, x4 y x5. Entonces, en este caso, f de x1 es 2 quintos menos 3 al cuadrado más 1, y respectivamente sus valores son 7.76, 5.84, 4.24, 2.96 y 2. Entonces, la sumatoria de Riemann es la suma, en este caso, del reemplazo de cada punto x1 multiplicado por el diferencial, porque todos están con el diferencial igual, que es la subdivisión de igual longitud, que es 2 quintos. Esa sería la sumatoria
en este caso de Riemann. Entonces, haciendo el cálculo sería 7.76 por 2 quintos más 5.84 por 2 quintos y respectivamente de esta forma, lo cual nos da aproximadamente, esta aproximación nos da 9.12. ¿Ok? Y en este caso, ¿qué sería? La aproximación del área bajo la curva de la sumatoria. Entonces, además de esto, nos piden hacer lo mismo cuando n vale 10. Entonces, cuando n vale 10, serían 10 rectángulos. ¿Ok? Entonces, en este caso, aquí tengo que corregir para los 10 rectángulos. Hacemos exactamente lo mismo, calculamos el diferencial, que sería b menos a sobre n. Aquí, en este caso, n vale 10, entonces sería 2 menos 0 sobre 10, 2 entre 10, o sea, un quinto. Hacemos lo mismo, pero en este caso para los 10 puntos, en este caso, y los reemplazamos en la función original para los 10 casos también. Esta suma de Riemann me da a mí en total 9.88. Sin embargo, haciendo el mismo procedimiento, solamente cambiando n por 5 y por 10. Entonces nos dicen, graficar la función f de x en GeoGebra, tomar un pantallazo de la gráfica, ya yo lo hice, pero lo voy a explicar el procedimiento completo. Utilizando Paint para abrir el pantallazo de la gráfica, ubique los rectángulos respectivos de cada caso, en este caso n cuando n vale 5 y cuando n vale 10, y calcular la integral definida en GeoGebra y comparar el resultado con respecto a la aproximación que obtuvo utilizando la suma de Riemann con n y 5 y 10. Entonces, voy a hacer el ejemplo en GeoGebra. En este caso, pues ya yo lo había hecho para n igual a 5, sin embargo, pues lo voy a mostrar de nuevo. Vamos a borrar en este caso los puntos para poder realizarlo en GeoGebra y mostrarles cómo se realiza. En este caso tenemos la función x menos 3 al cuadrado más 1. ¿Ok? Esta es nuestra función de nuestro procedimiento. Entonces, aquí como pueden ver, pues nos está haciendo GeoGebra la gráfica de esta función. En este caso, con máximo exponente cuadrado. Entonces, vamos a ubicar, nos dicen que hay una en el intervalo de 0,2, por lo tanto, vamos a colocar el 0 y el 2 como ese intervalo donde va a estar el área, la sumatoria del área a calcular. Aquí lo estamos haciendo. Entonces nos dicen que hay un número de n, ¿ok? O de rectángulos, de 5 rectángulos. Entonces en GeoGebra lo que hacemos es realizar un deslizador colocando el número de rectángulos que hay. Entonces vamos a hacer el deslizador aquí. Entonces nos dicen, bueno, nombre vamos a ponérselo a n, como nos lo han puesto, y son los 5 rectángulos. Entonces nos dicen que hay un mínimo de 1 y un máximo de 5 rectángulos, con un incremento de 1 a 1. Entonces aquí tendríamos, ya podemos ver que hay N5, N4, N3, N2, N1, están nuestros 5 rectángulos los que vamos a hallar. Entonces, como bien sabemos, el método de Riemann se usa para calcular integrales definidas. Por lo tanto, vamos a calcular esa integral. Entonces, ¿cómo lo hacemos? GeoGebra tiene una función que es la función de la integral, en este caso. Entonces vamos a llamarla, que sería integral. Entre paréntesis, hay que respetar bastante la nomenclatura para que nos hagan bien los cálculos. Entonces sería integral de la función f, que es la que tenemos aquí arriba, y en este caso, coma, el intervalo que tenemos, que es 0,2. Ese sería el intervalo. Como se dan cuenta, ahí la integral de esa función es 10.67. Ahí la estamos hallando. ¿Ok? Sin embargo, hay que hallar los rectángulos y la sumatoria inferior. Entonces, vamos a hallar. Entonces, suma inferior, que es la función en GeoGebra, con sus paréntesis, de la función. En este caso, ¿cuál es la función? X menos 3 al cuadrado más 1. ¿Ok? Suma inferior de f, coma, y vamos a dar el primer punto. X, y entre paréntesis, ¿cuál es? El punto A.
el punto A y lo mayúscula porque pues hay que respetar la nomenclatura de GeoGebra. Después coma. ¿Cuál es el segundo punto? El B. Vamos a hacer X en B. Y vamos a incluir los 5 rectángulos que nos están pidiendo. En este caso n, cuando n vale 5. Entonces le damos enter. Ahí nos deja los 5 rectángulos y nos da el área, en este caso de la sumatoria. En este caso la sumatoria va 9.12 cuando n vale 5. Y si nos vamos al ejercicio que acabé yo de hacer, cuando n vale 5, nos daba en total una aproximación de 9.12, lo cual constituye que el ejercicio se ha realizado correctamente. Entonces, ya comparamos, en este caso, ya comparamos los puntos cuando n vale 5 y se debe hacer lo mismo cuando n vale 10. También podríamos calcular la suma superior. En este caso podemos hacerlo igual, basándonos en la misma nomenclatura, f, x del primer punto A, x del segundo punto B, en mayúscula, y ok, aquí me comí un paréntesis, ok, con las n, que son nuestros rectángulos, n, y la superior nos da 12.32. Entonces tenemos ya A, B y C, en la cual con eso terminamos el ejercicio, ya que pues lo que nos están pidiendo es comparar. Hicimos el mismo procedimiento para cuando n vale 5, cuando n vale 10, y eso sería todo el proceso. Muchísimas gracias por su tiempo y que tengan un excelente día. Hasta luego.